Muy buenos días. Reciban un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta videoconferencia titulada Inmunidades y Canal Diplomático, Marco Normativo, Generalidades y Casos Emblemáticos, con el fin de fortalecer los vínculos interinstitucionales entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Administración de Justicia y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano. Esta videoconferencia busca capacitar a jueces y magistrados sobre el régimen de privilegios e inmunidades aplicable a las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organizaciones internacionales con sede en territorio nacional y a sus funcionarios acreditados ante la República de Colombia. Durante esta videoconferencia se abordarán aspectos fundamentales sobre el canal diplomático para la correcta remisión de diligencias judiciales y demás aspectos jurídicos relacionados con la aplicación de las inmunidades e inviolabilidades contempladas por el derecho internacional. Para esta actividad académica nos acompaña el doctor José Camilo Sandoval Rojas y la doctora Sara María Vázquez Álvarez. La doctora Sara María Vázquez Álvarez es profesional en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, estudiante de la maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, tercer secretario de la carrera diplomática y consular en periodo de prueba, con vocación de servicio y compromiso con la representación del país en escenarios internacionales. El doctor José Camilo Sandoval Rojas es profesional en Relaciones Internacionales y especialista en estudios europeos con énfasis en cooperación y negociación con la UE de la Universidad del Rosario, con estudios de diplomacia en la Academia Diplomática de Chile, de liderazgo del Departamento de Estado y de maestría en asuntos políticos, económicos e internacionales contemporáneos en el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Funcionario perteneciente a la carrera diplomática y consular de Colombia desde hace 19 años. Actualmente escalafonado en la categoría de ministro consejero. Se ha desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los grupos internos de trabajo de asistencia a connacionales en el exterior y cooperación judicial internacional de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Atención al Ciudadano, así como en la coordinación de lucha contra las drogas de la Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales. En el exterior ha ejercido como ministro consejero encargado de funciones consulares de la Embajada de Colombia en Tel Aviv, con circunscripción en Israel y en los territorios administrados por la Autoridad Palestina, y como consejero encargado de funciones consulares en la Embajada de Colombia en Helsinki. Actualmente se desempeña como funcionario en el Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e Inmunidades de la Dirección del Protocolo. Ha escrito artículos académicos sobre integración regional, desarrollo fronterizo, política de paz y cooperación internacional. Doctores, bienvenidos. Es un honor contar con su presencia en este espacio de formación. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, José Camilo, por la amable introducción. Muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por esta invitación tan gentil. Y a todos los asistentes, honorables magistrados, señores jueces de la República y demás personal de la rama judicial que hoy nos acompaña. Muy bienvenidos. Extendemos entonces un saludo muy especial desde el Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e Inmunidades de la Dirección del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde identificamos una posibilidad de mejora que está pendiente justamente por adelantar con ustedes los operadores de justicia, en aras de cumplir con los compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano. Nos vamos hoy a referir a las inmunidades y al canal diplomático, que es justamente el área en la que vemos que es necesario hacer un recorderis de, como lo mencionaba, las obligaciones que tiene el Estado colombiano en su conjunto, no solo la rama ejecutiva del poder público, sino también la rama judicial y la rama legislativa. Incluso los órganos de control también tienen un rol que jugar en este aspecto. Vamos a ver muy rápidamente el marco normativo
que regula la actividad del Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e Inmunidades, y el marco normativo que regula el trabajo diario que hacemos en justamente garantizar la protección de los privilegios e inmunidades, en este caso inmunidades de que gozan las misiones diplomáticas, es decir, embajadas, oficinas consulares, los consulados y las organizaciones internacionales que tienen sede en territorio nacional. Para que se hagan una idea, casi 70 misiones diplomáticas tienen oficina en Colombia. Podemos hablar de al menos unos 10 consulados, sobre todo de países fronterizos, no, mucho más, al menos unos 20. Y organizaciones internacionales, más de 100 hemos contado que tienen presencia en Colombia. Con organizaciones internacionales hacemos referencia a organizaciones internacionales intergubernamentales, es decir, cuya creación se ha dado justamente luego de una negociación entre estados o entre estados y organizaciones internacionales. Este es entonces el marco jurídico aplicable donde están contenidos todos los privilegios e inmunidades, como digo, como mencionaba, de que gozan esas oficinas acreditadas. Vamos a hacer referencia a las misiones diplomáticas, a las oficinas consulares y a las organizaciones internacionales con sede en Colombia de manera general y conjunta como nuestras oficinas acreditadas. Entonces, en principio, las misiones diplomáticas, los privilegios e inmunidades que aplican a las misiones diplomáticas son la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece justamente este régimen que aplica a las embajadas y a sus funcionarios y a los dependientes de estos funcionarios. Funcionarios que son de 3 tipos: diplomáticos, administrativos y personal de servicio. Lo veremos en detalle más adelante. Al mismo tiempo, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece el régimen que aplica a las oficinas consulares y funcionarios consulares. Entonces, acá ya estamos hablando de 2 tipos de regímenes: uno que aplica a las embajadas como tal y sus funcionarios, y otro que aplica a las oficinas consulares y sus funcionarios. Eso seguramente todos lo tienen muy claro. En la práctica sabemos muy bien que una embajada representa los intereses del Estado que envía en el Estado receptor. Intereses que van desde los comerciales, culturales, económicos, políticos, por un lado, mientras que las oficinas consulares se encargan principalmente de velar porque en el Estado receptor se respeten los derechos de los ciudadanos del Estado justamente que envía. Por otra parte, tenemos el régimen que aplica a las organizaciones internacionales que deciden abrir una oficina en un país respectivo, en el país seleccionado. Entonces, tenemos la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946, que otorga un amplio conjunto de inmunidades a las Naciones Unidas, sus funcionarios y sus bienes. Entonces, este marco aplica, por ejemplo, a organizaciones internacionales que tienen sede en Colombia, como el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, como la UNESCO, como la UNICEF, a todos los programas, agencias y fondos de las Naciones Unidas aplican este tipo de privilegios e inmunidades. Para hacer referencia a cuáles podrían ser esos privilegios e inmunidades, son de varios tipos. En principio, privilegios que hablan de exención de impuestos, privilegios que hablan de contar con una identificación especial para que la persona se sepa que ejerce una labor especial, las placas diplomáticas que todos pueden ver recorriendo la ciudad, otras inviolabilidades y demás de lo que vamos a hablar más adelante. Pero aparte de este régimen convencional que aplica a las embajadas, a los consulados y a las oficinas de las Naciones Unidas que deciden tenerse acá en Colombia, existen otros acuerdos sede que son tratados
que negocia Colombia con otras organizaciones internacionales intergubernamentales que deciden tener sede acá. Por ejemplo, el más reciente lo firmamos y lo negociamos con la Organización Internacional para las Migraciones. Estos ya son acuerdos de última generación en los que el Estado colombiano justamente busca que se tenga claridad absoluta sobre los privilegios e inmunidades de que goza esta organización. Y hay que mencionar algo muy importante acá sobre estos acuerdos sede, y es que justamente obedecen a la necesidad del Estado colombiano de contar con la presencia de organizaciones internacionales que contribuyen al desarrollo nacional. Justamente menciono otra, el Programa Mundial de Alimentos, que invierte en el país o efectúa compras de alimentos y los distribuye o complementa programas de la Administración Pública Colombiana para distribuir alimentos por montos de millones de dólares, que incluso me atrevo a decir que superan los 100 millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la negociación de estos instrumentos, justamente, la organización busca que el acuerdo que se negocie le garantice plena autonomía, plena independencia para ejercer su labor sin de alguna forma estar sometido a el control administrativo, legislativo o judicial justamente del Estado receptor para eso, para que la organización cuente con esa solvencia, digamos, con esa autonomía, como lo mencionaba, de llevar a cabo su labor. Las organizaciones internacionales como tal, al mismo tiempo, es algo muy importante para mencionar, tienen sus propios órganos de control, tienen sus propios mecanismos de solución de controversias para que se atiendan diferencias contractuales, por ejemplo, que han tenido en el ejercicio de su función en Colombia o en el país donde se encuentren. La idea general que quiero transmitir es que si el acuerdo, el tratado que se firme con las organizaciones no les es conveniente, pues no van a trasladarse y abrir una sede en territorio nacional. Esta herramienta que queremos compartir con ustedes, para los que no hayan tenido oportunidad de consultarla antes, es la Biblioteca Virtual de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, un arduo trabajo adelantado por la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales desde hace ya varios años. Y acá pueden ver, espero puedan leer, que, por ejemplo, en la parte cuentan con pestañas para buscar todos los tratados que Colombia ha negociado por organismo o por estado o por organismo y tema o por estado y tema. Entonces, acá lástima, pues no se puede desplegar, pero acá estaría el listado de todos los estados con los que Colombia ha negociado acuerdos y los numerosos temas y materias sobre los que se han negociado esos acuerdos. Y ahí aparece justamente el tema de los privilegios e inmunidades. Entonces, para este propósito, cuando en algún momento reciban alguna causa o tengan un asunto que tratar que involucre a un Estado o a una organización internacional, sobre todo una organización internacional, y que quieran establecer si existe un convenio vigente y cuál es su contenido en materia de privilegios e inmunidades sobre todo, que es lo que nos ocupa hoy, aquí pueden encontrar a través de esta herramienta esos acuerdos con la información de cuándo se firmó, cuándo se adoptó, a través de qué instrumentos, si está vigente o no. Entonces, una recomendación para que los participantes consulten esta herramienta que es muy útil para nuestros propósitos. Pasamos ahora, consideramos oportuno aclarar esto. ¿Quiénes son los sujetos beneficiarios de privilegios e inmunidades? Aparte de las misiones diplomáticas, aparte de las oficinas consulares y aparte de las organizaciones internacionales con sede en Colombia, esas oficinas tienen jefes de misión que se denominan embajadores o representantes permanentes, representantes principales,
representantes regionales ante el Estado, del Estado acreditante ante el Estado receptor, el resto de funcionarios diplomáticos, que es el personal que ejerce las funciones oficiales en la misión, igualmente los funcionarios consulares. Aquí ya vemos que a unos les aplica la Convención del 61 y a otros las del 63. Los funcionarios de organizaciones internacionales, que es personal que está acreditado ante el Gobierno Nacional, ante la Dirección del Protocolo. Personal administrativo y técnico, tanto de las misiones diplomáticas como oficinas consulares y organizaciones internacionales. Personal de servicio, también son personas que ejercen una labor diferente a la diplomática, administrativa o técnica, pero que también justamente muchas veces en general son enviados por el Estado que envía a ejercer labores asistenciales, de conducción o de aseo. Ellos también gozan de privilegios e inmunidades justamente, y los familiares que dependan de todos estos funcionarios, que serían los cónyuges, los convivientes, los compañeros permanentes. Depende también de la legislación del Estado que envía, porque todas estas personas vienen identificadas con un pasaporte diplomático, con un pasaporte oficial o con un pasaporte de servicio. Entonces, de antemano ya pues sabemos identificarlos por eso, porque desde el origen los envían plenamente identificados de acuerdo con su rol, pero señalar que se extienden a los dependientes, a los familiares dependientes de todas estas personas, los mismos privilegios e inmunidades de que goza el titular, el funcionario titular. Procedemos ahora entonces a hablar de la aplicación y las buenas prácticas que hemos identificado, estos asuntos donde cabe mejorar, justamente para facilitar nuestra labor y la de ustedes. Ya lo vamos a ver con más detalle. En principio hemos identificado que podría cumplirse de forma mucho más estricta el procedimiento de notificación haciendo uso del canal diplomático. Seguro muchos de ustedes ya están familiarizados con este término. El canal diplomático es muy simple, y es que de acuerdo con el régimen convencional, me refiero a las convenciones de Viena, esto pues ya se ha traducido en el decreto orgánico del Estatuto Orgánico de la Cancillería, que es el decreto 869 de 2016, y en la resolución 7810 de 2025, que establece las funciones de los grupos internos de trabajo de la Cancillería. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que significa el canal diplomático? Significa que la dirección del protocolo sirve de enlace entre los consulados, misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, y ahí debería aparecer también las organizaciones internacionales y las entidades oficiales correspondientes, así como remitir las reclamaciones laborales que presenten los ciudadanos colombianos o residentes permanentes que trabajen en las citadas misiones diplomáticas y oficinas consulares. Velar entonces por el cumplimiento conforme a los tratados internacionales de los privilegios e inmunidades a que tengan derecho las misiones extranjeras y los miembros de su personal que están debidamente acreditados ante la dirección del protocolo. Entonces, acá, ¿qué es bueno aclarar? Que servimos de enlace entre todas las autoridades, entidades oficiales correspondientes, todas, es decir, autoridades administrativas, autoridades legislativas, autoridades judiciales y los órganos de control. Eso para que lo tengan claro, que no aplica únicamente a la justicia en aras de que los procesos se ciñan, digamos, al debido proceso, ¿cierto? Valga la redundancia. No, aplica a todas las ramas del poder público en Colombia y a los órganos de control. Por ejemplo, si un congresista solicita de una misión diplomática información con respecto a cómo ha procedido con respecto a, en la relación bilateral a un asunto, voluntariamente la misión diplomática
tiene la potestad de decidir si responde o no. Usualmente sí ocurre y se da una respuesta, pero se espera que el Congreso remita a la dirección del protocolo la solicitud para nosotros hacer un estudio del tipo de solicitud y remitirla como corresponde a la misión diplomática respectiva. Y pues las funciones del grupo interno de trabajo, acá tal vez una claridad que es importante hacer. La dirección del protocolo tiene dos grupos internos de trabajo. El grupo interno de trabajo de ceremonial diplomático, que se encarga de asistir al señor presidente de la República y a la señora ministra de Relaciones Exteriores y a las autoridades que correspondan, justamente en el cumplimiento del protocolo de Estado, ¿no? Cuando tenemos interacción con otros estados, con otras organizaciones internacionales o interacciones que ameriten un desplazamiento de las autoridades nuestras autoridades al exterior. Eso es una tarea. La otra es la de el grupo interno de trabajo de privilegios e inmunidades, que somos nosotros. Y es, como lo mencionaba, velar porque nuestros invitados especiales, les llamamos, que son estas oficinas acreditadas y su personal, que se respeten los privilegios e inmunidades a que ellos tienen derecho. Entonces, no me extiendo leyendo más estas normas, pero esa es la idea que queríamos transmitir en este punto. Existe obviamente jurisprudencia relevante que queremos compartir con ustedes en un caso particular en el que la Corte Constitucional encontró que un juzgado no había notificado correctamente a la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, y un proceso muy largo terminó anulándose justamente porque se pudo demostrar que desde que inició el proceso nunca se recurrió al canal diplomático para lo que correspondía. Entonces, Sara nos va a explicar un poco más en detalle este tema. Sí, gracias, Camilo. Bueno, al respecto y de forma puntual, en la sentencia SU 286 del 2021, la Corte Constitucional lo que decide es amparar el derecho al debido proceso de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, precisamente porque algunas de las actuaciones surtidas dentro del trámite no fueron notificadas a la organización internacional a través del canal diplomático, es decir, pasando por el Gabinete de Privilegios e Inmunidades de la Dirección del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que como previamente explicaba Camilo, es la dependencia competente para servir de interlocutor entre las entidades oficiales del Estado colombiano, bien sean autoridades judiciales, administrativas, legislativas, organismos de control y las organizaciones internacionales, misiones diplomáticas y oficinas consulares acreditadas aquí en la República de Colombia. Es importante hacer la salvedad de que son las misiones acreditadas ante la República de Colombia, frente a las cuales nosotros servimos de interlocutores y de enlace en el intercambio de comunicaciones doble vía, precisamente para hacer la distinción entre las actuaciones judiciales que deban ser surtidas en territorio colombiano, que son diferentes a las que deseen practicarse fuera del territorio colombiano, haciendo, por ejemplo, notificación de organizaciones que no estén acreditadas o no tengan sede acá en Colombia, de misiones que no estén acá en Colombia, para lo cual, pues la rama judicial tendrá o podrá hacer uso de otro tipo de herramientas, como pueden ser los mecanismos de cooperación judicial. Entonces, en ese sentido, sí es muy recomendable como verificar primero si se trata de una actuación que desee ser practicada o surtida acá en territorio colombiano y que la organización o la misión cuente con acreditación acá, porque en ese tipo de casos nosotros podemos fungir como canal diplomático adecuadamente y en el ejercicio de nuestras competencias, mientras que si se trata de diligencias judiciales que requieran practicarse en el exterior, recomendamos hacer uso de los mecanismos de cooperación judicial dispuestos como para ellos, y frente a lo cual Cancillería también ya tiene estipulada como una guía para ese tipo como de procedimientos. Entonces, respecto a retomando un poco a esta jurisprudencia, es importante porque la Corte Constitucional lo que hace es reconocer que dentro de los privilegios e inmunidades que le asisten a la organización internacional se encuentra el uso del canal diplomático para que la notificación o la práctica de la notificación se haga en debida forma. Pues
haciendo o desconociendo el canal diplomático, entonces tendríamos que la notificación surtida pues habría sido indebida y se puede recurrir a este tipo de mecanismos como las acciones de tutela contra providencias judiciales, pues solicitando la tutela del debido proceso para las organizaciones o las misiones diplomáticas y oficinas consulares. Gracias, Sara. Muy interesante lo que nos mencionas. Este antecedente es clave conocerlo. Pero quiero ahondar un poco en lo que mencionabas sobre los mecanismos de cooperación judicial internacional. Entendemos que con la colaboración de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla ya se ha dictado una capacitación sobre el tema, pero vemos que recurrentemente puede que los operadores de justicia tengan, digamos, esa confusión con respecto a cómo hacer uso de esos mecanismos de cooperación judicial internacional, que son la carta rogatoria y el exhorto, en principio. A través de la carta rogatoria, como saben, una autoridad judicial colombiana, siguiendo un conducto, a través de nuestra embajada en el estado que corresponda, dirige a la Administración de Justicia de ese país. Generalmente son quienes actúan como el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, pero afuera, quienes tienen esa tarea de canalizar a quien corresponda, el juez homólogo, una diligencia para practicar pruebas generalmente. También está el exhorto, y es que los jueces tienen no solo las embajadas para que a través de ellas la Administración de Justicia del país que corresponda lleve a cabo una gestión, sino que también cuentan ustedes con las oficinas consulares de Colombia en el exterior. Las oficinas las oficinas consulares de Colombia en el exterior pueden notificar a nacionales colombianos que se encuentren viviendo afuera, de quienes se cuente con información de contacto. Se puede citar a alguien al consulado para que se reciba un testimonio o recaudar alguna prueba. Entonces, esas tareas que involucran, por ejemplo, notificar a una empresa extranjera de una demanda. Hemos visto esos casos que nacionales colombianos recurren a la Administración de Justicia en Colombia en contra de empresas extranjeras a las que deciden demandar acá. Pues bueno, a quien hay que notificar de la demanda, si es que el juez decide en su criterio admitirla, no es a la embajada de ese país acá en Colombia, ni al consulado de ese país acá en Colombia, no. Es a través de nuestras oficinas en el exterior que deben surtirse todos esos trámites, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué responde una embajada o un consulado cuando le dicen, favor, notifique a la empresa X americana o holandesa, francesa o venezolana? Pues devuelven la diligencia diciendo que justamente no es el canal, que no pueden recibir directamente ese tipo de solicitudes. Y desde la Cancillería, nosotros siempre incluimos párrafos en nuestras comunicaciones donde recordamos cuáles son esos mecanismos de cooperación judicial internacional. Entonces, para que no mezclemos una cosa con la otra y tengamos mayor claridad sobre ambos asuntos. Tenemos también, Sara, unas cifras que encontramos interesantes para compartir con los asistentes. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor? Sí, correcto. Bueno, haciendo un diagnóstico de lo que ha sido el canal diplomático entre los meses de agosto y noviembre del 2025, nosotros nos encontramos con que la mayoría de los procesos a los cuales son vinculadas las misiones, las oficinas consulares o las organizaciones internacionales, pues son o acciones de tutela o habeas corpus o procesos laborales. En lo relativo a este tipo de trámites, nosotros también pudimos como identificar que en la mayoría de los casos no son vinculadas como parte, es decir, como accionado demandante, sino que son, pues son parte vinculada al trámite. Y en este tipo de procesos en particular hemos identificado casos como puede suceder, por ejemplo, con misión de verificación que a mediados de este año se le está vinculando a unas acciones de tutela que estaban interponiendo los firmantes del acuerdo de paz en reclamación de un subsidio de vivienda, y las acciones de tutela iban dirigidas contra Minagricultura. Lo que nos solicitó a nosotros en su momento la misión es en precisamente ese respeto por
el régimen de privilegios e inmunidades, pues solicitar como ante el tribunal, ante las autoridades judiciales correspondientes, que se abstuvieran de seguir vinculando a la misión, sobre todo porque no tenía como conocimiento, no le constaban los hechos respecto a los cuales se le estaba vinculando a este tipo de trámites que estaban llegando como muy reiterativamente. Entonces la misión decidió pues como emitir una comunicación general como a las autoridades judiciales de la circunscripción respectiva, solicitándoles que por favor se abstuvieran de seguirla vinculando porque no le constaban los hechos y no tenía ningún vínculo como con el trámite correspondiente. También hemos identificado como algunos casos de solicitudes de información, sobre todo, por ejemplo, respecto a trámites migratorios que pues entendemos que hacen parte como de la soberanía estatal y en ese sentido también gozan de una especial inviolabilidad, que va a ser una figura que Camilo les va a explicar un poco más adelante. O también, por ejemplo, sobre todo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, se solicita información respecto a situaciones de seguridad en determinadas regiones del país. Lo que nosotros nos encontramos en este tipo de solicitudes, o que normalmente, generalmente en la mayoría de los casos van a responder las misiones, es hacer alusión a la inviolabilidad de los archivos de los cuales gozan la misión y respecto a los cuales pues ellos tienen como una especial protección y que no van a ser como compartidos con las respectivas autoridades precisamente respecto de esa inviolabilidad que les va a explicar más adelante Cami. También hemos identificado, por ejemplo, trámites a los cuales son vinculadas en acciones de tutela, en los cuales el accionante lo dirige en contra de una Secretaría de Salud distrital y se vinculan en protección al derecho a la salud. ¿Qué pasa? Muchas veces no recibimos tampoco como respuesta por parte de las misiones, las oficinas consulares o las organizaciones internacionales, precisamente porque no les suelen constar los hechos al respecto. Entonces, esas han sido como algunas de las situaciones que hemos como identificado y en las que Cami pues también va a ahondar un poco más adelante respecto a la inviolabilidad. Y tenemos también una cifra muy diciente aquí, que es, hemos identificado que en más de la mitad de los casos para este periodo, la notificación se hizo de manera directa a las misiones en desconocimiento del canal diplomático y, por tanto, pues en desconocimiento del régimen de privilegios e inmunidades que les son aplicables. Y para finalizar un poco ya, de la mayoría de las tutelas, un 30% están relacionadas con derechos de petición, que es algo que Camilo va a proceder como a explicarles un poco más sobre cómo las organizaciones internacionales, misiones y oficinas consulares no están sujetas pues a los términos. Gracias, Sara. Bueno, esta cifra creo que llama mucho la atención, que el 58% de los casos, como pueden ver en pantalla, la notificación se hizo directamente a las misiones diplomáticas, oficinas consulares u organizaciones internacionales. Entonces, esta cifra justamente es la que queremos resaltar, ¿no? Y es que deseamos que se reduzca justamente para que cumplamos con la norma, con la obligación internacional que tiene Colombia al respecto, como lo hemos mencionado. Traemos a colación entonces, dentro de estas inmunidades jurisdiccionales, la Ley 1755 de 2015. Y es que hay algo importante acá relacionado también con lo que se mencionaba Sara, y es que las oficinas acreditadas no ejercen ningún tipo de autoridad en Colombia. Estas oficinas, llamémosle, se encuentran en una especie de limbo, porque no ejercen autoridad sobre otras autoridades públicas ni sobre los connacionales colombianos. Entonces, su labor está completamente separada de la labor de las autoridades públicas colombianas. Es algo que queremos señalar en lo que queremos hacer ahínco, y es que estas oficinas acreditadas no son sujetos de derecho público en Colombia. Dirigirse a ellas significa, en pocas palabras, estar interactuando directamente con otro Estado. Es más o menos la circunstancia. Entonces, es lo que queremos señalar en este punto, viendo las cifras de las que nos habló Sara anteriormente, y es que estas oficinas acreditadas no están legalmente obligadas en los marcos del
derecho de petición que sí obligan a las autoridades públicas a responder en los términos que señala la norma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en general, las oficinas acreditadas dan respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, en general, pero siempre lo hacen de manera voluntaria, siguiendo instrucciones muy precisas de los estados que envían o de las sedes principales de las organizaciones internacionales. Generalmente son respuestas muy restrictivas, la que dan a la ciudadanía. Muchas veces no son respuestas de fondo, o como les digo, solamente se dirigen a resolver unos aspectos de las peticiones, y eso lo hacen porque siguen instrucciones del jefe de misión de la oficina o de la sede principal de la organización o de la dirección del protocolo o la oficina que corresponda de la Cancillería del país a la que corresponde la embajada o el consulado correspondiente. Entonces, esto es algo muy importante. Justamente, si la tercera parte de las tutelas que se aceptan es porque estas oficinas acreditadas no dieron respuesta a derechos de petición en los términos que consagra la ley o en siguiendo las condiciones pues, de fondo y forma que deben respetar sí las autoridades colombianas. Entonces ahí ya tendríamos justamente una posibilidad de mejora de este procedimiento. Y es que se tendrá al final que reclamar, sea por la organización a través nuestro, o sea por nuestra parte, que la tutela de todas formas debía haberse no admitido o en algún punto declarado improcedente por justamente lo que estoy mencionando. Ya hemos mencionado el término de inmunidades. Están consagradas principalmente la inmunidad de jurisdicción en las dos convenciones de Viena de las que ya hablamos. Es una inmunidad que se extiende a la misión y a sus funcionarios y a los dependientes de esos funcionarios y aplica en todos los casos. Inmunidad de jurisdicción civil, administrativa y inmunidad de jurisdicción como tal con respecto a la autoridad de la rama judicial. La inmunidad de ejecución es otro término que también es importante y quisiéramos señalar acá. Y es que si por alguna razón la organización internacional con sede en Colombia recibe instrucciones de la sede principal de la organización con respecto a que deban enfrentar un juicio porque consideran pertinente colaborar con la autoridad, con la administración de justicia, entonces por escrito, de manera formal, deben comunicar eso a la dirección del protocolo, que a la vez lo informaría al juez. Es inusual que esto pase, obviamente, pero en principio es para diferenciar la inmunidad de jurisdicción con la de ejecución. Si es que la oficina acreditada correspondiente decide enfrentar el proceso y no tener inmunidad de jurisdicción sobre un caso en particular, de todas formas persiste la inmunidad de ejecución. Y esta sí en general, no hemos visto casos en los que se llegue allá y un Estado o una organización internacional acepten que sus oficinas acreditadas o sus funcionarios, al final, si reciben un fallo en contra, se les aplique y se ejecute. Eso para que lo tengan también en consideración. Que si al final se avanza en un proceso, se puede llegar al punto en el que se tiene un fallo que no se puede ejecutar. Entonces, eso también consideramos que es importante compartirlo con ustedes. Pero al mismo tiempo, las inmunidades están consagradas en los acuerdos de sede, como lo mencionábamos más atrás. Y es que esos instrumentos que son tratados, son leyes de la República, tratados solemnes, también incluyen justamente estas cláusulas, generalmente calcadas de las convenciones del marco convencional, pero que buscan garantizar lo mismo, que ninguna autoridad del Estado donde se está ejerciendo una labor por parte de una oficina acreditada tenga competencia para imponerle sanciones, multas, fallos, etcétera. Bueno, y al respecto, queremos resaltar un fallo que nos parece importante de la Corte Internacional de Justicia, donde básicamente lo que hace es explicar cómo esta inmunidad de ejecución supone
o recubre de una mayor protección a las misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones internacionales. Entonces, pues como decía Camilo, aun cuando exista un fallo condenatorio contra la misión, la organización o la oficina consular, pues nos encontramos con que es inejecutable porque no podemos como compelir al cumplimiento a las organizaciones internacionales. Gracias, Sara. Y el último término con el que queríamos terminar, que también es clave, porque hemos visto que podríamos aplicarlo de una mejor manera, es el de las inviolabilidades. Las inviolabilidades, primero, de los archivos. Hemos visto muchos juzgados solicitan directamente, que ya no sería el procedimiento, como ya lo vimos, a las oficinas acreditadas que les suministren copias de documentos que están archivados en sus oficinas. Por ejemplo, que se comparta un certificado laboral de una persona que trabajó a través de la figura de contrato de prestación de servicios, regulado por las normas de las Naciones Unidas, con el fin de comprobar si una persona trabajó y por cuánto tiempo y ejerciendo qué funciones en qué organización. Eso hemos visto que es muy común por algunas demandas en materia laboral que presentan personas que han trabajado en organizaciones internacionales y que reclaman pues la vulneración del derecho al trabajo o de realidad del contrato. Entonces, por supuesto que las misiones no pueden compartir esa información. Y acá hay algo muy importante que señalar. No es opcional. Ni las embajadas, ni los consulados, ni las organizaciones internacionales con sede en Colombia tienen como opción compartir los documentos que están en sus archivos. No, no pueden hacerlo simplemente. Para eso se requiere cumplir con algunas excepciones de las leyes de privacidad y otro tipo de normas que protegen pues la privacidad de las personas en el estado que envía. Y la verdad, ese tema ya hemos visto que es insalvable realmente. Entonces, pedir documentación que repose en embajadas, consulados o organizaciones internacionales con sede en Colombia, siempre vamos a ver que es la costumbre, que se niegan y van a alegar obviamente el cumplimiento de estas inviolabilidades. Existe también la inviolabilidad de los locales y medios de transporte. No se puede ordenar que la policía ingrese a una misión diplomática a llevar a cabo algún operativo. En la prensa no cito el ejemplo, pero saben bien que recientemente eso ha pasado. Hay inviolabilidad de las personas, también de los funcionarios debidamente acreditados e identificados, como que, por ejemplo, no se puede requisar a un diplomático o no puede pedírsele que baje de su vehículo, que abra el baúl. Ese tipo de cosas que hablan de inviolabilidad de las personas están muy claras en las convenciones y es un trato que estas oficinas acreditadas siempre van a reclamar. Y en los acuerdos sede también se menciona con claridad este aspecto, sobre todo el de la inviolabilidad de los archivos, como condición esencial para el correcto funcionamiento de las organizaciones internacionales que, como mencionaba, buscan ejercer su tarea de forma autónoma e independiente. También como una acotación, y es respecto a la inviolabilidad de las personas. Hemos tenido casos de pronto en los que se llega hasta la apertura del incidente de desacato, no obstante, como ya lo explicábamos, pues no procedería por el tema de la inmunidad de ejecución, pero hemos tenido casos incluso en los que se emiten órdenes de arresto en contra de los representantes de las organizaciones y pues en virtud de esta inviolabilidad especial del cual gozan pues los agentes diplomáticos o las personas, ellos no pueden ser detenidos o arrestados. Entonces, en ese sentido, creo que es algo como muy importante a tener en cuenta, sobre todo en estos casos donde se avanza hasta una apertura de un incidente de desacato. Excelente ejemplo, Sara, gracias. Claro, en principio, ese caso extremo que no tiene sustento jurídico, que es el desacato en contra de un jefe de alguna misión diplomática u organización internacional por no responder un derecho de petición ni hacer caso a una tutela, si eso termina en desacato, obviamente digamos, el irrespeto flagrante que hemos identificado como que más claramente indica que como Estado no estamos ciñéndonos a este tipo de normatividad.
procedemos con la venia de la Escuela Judicial a la sesión de preguntas. Doctor Camilo, muchas gracias por su presentación. Efectivamente, pasaremos a continuación a la sección de preguntas, siendo la primera de ellas la siguiente. ¿Qué elementos deben tener en cuenta los operadores judiciales en el momento de adelantar diligencias que conlleven la aplicación de las inmunidades de que gozan misiones diplomáticas, oficinas consulares y organizaciones internacionales con sede en territorio nacional y a sus funcionarios acreditados ante la República de Colombia? Gracias, José Camilo, por la pregunta y gracias a quien la planteó. Bueno, como lo mencionamos, esta pregunta nos lleva a recapitular que hay un conducto regular, que es el canal diplomático, para iniciar con una acción judicial. Y debe sí o sí recurrirse a la dirección del protocolo para que transmita esa solicitud. Segundo, que transmitida la solicitud, puede que a las autoridades nacionales y a los ciudadanos les apliquen unos términos, pero esos términos no pueden hacerse equivalentes a estas organizaciones internacionales, consulados o misiones diplomáticas, porque en principio, como lo mencionábamos, si van a dar una respuesta de fondo, lo hacen de manera voluntaria y lo hacen de manera voluntaria después de consultar con sus gobiernos, con sus países, con las autoridades que correspondan, en qué términos podrían pronunciarse si es que, como les digo, deciden hacerlo de forma voluntaria. Entonces, un tema es el canal diplomático, otros los términos que aplican, y de ahí en adelante, como lo mencionábamos, si se llega, digamos, a un incumplimiento, consideraríamos caso por caso que tengan muy en cuenta consultarnos. Estamos abiertos todo el tiempo a resolver sus inquietudes al respecto. Nuestro correo es privilegios@cancillería.gov.co y dependiendo del momento, del estado en el que se encuentre el proceso, del tipo de solicitud, del tipo de derecho vulnerado, creo que también podríamos, Sara me corregirá, evitar tal vez duplicidades o invertir tiempo que es tan escaso en diligencias que van a terminar en alguna nulidad o en que un proceso pues no prospere por los tal vez vicios que se vayan presentando. Pero creería que es eso, que estemos más en contacto la Administración de Justicia con nosotros para desde un principio resolver mejor las inquietudes de cómo proceder y cómo no. Esta sería la respuesta al respecto. José Camilo, Sara, ¿algo que añadir? Si me permites complementarte también un poco, Cami, identificar también si se trata de una misión que tenga sede acá en Colombia o si se trata de una práctica judicial que desee ser surtida en el exterior, con miras a determinar si hacer uso del canal diplomático o de los mecanismos de cooperación judicial, creo que también sería como algo pertinente, y también un poco revisar el régimen particular de privilegios e inmunidades que le aplican, pues haciendo uso de la herramienta que ya les presentaba José Camilo de la Biblioteca de Tratados, y pues también un poco determinar la indispensabilidad o la necesidad de vincular a la misión, a la determinada misión en X o Y trámite. Creo que serían un poco elementos a tener en cuenta también por parte de los operadores de justicia. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué impacto sobre los procesos judiciales podría tener la no aplicación del régimen de inmunidades por parte de los operadores judiciales? Gracias, José Camilo, y gracias a quien planteó la pregunta. Bueno, creo que durante la presentación ese punto tal vez ya esté resuelto. No queremos llegar a procesos de nulidad que al final nos permitan concluir que invertimos tiempo muy valioso en una diligencia que al final pues no pudo concretarse. El impacto justamente es eso, ¿no? Un desgaste de la Administración de Justicia, que es en lo que queremos colaborar con ustedes que no ocurra. Entonces, creería que el mayor impacto sería ese, que la Administración incurre en unos gastos de tiempo y recursos que pueden evitarse. Muchas gracias, doctor.
Pues en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle todo nuestro agradecimiento a la doctora Sara María Vázquez Álvarez y al doctor José Camilo Sandoval Rojas por su generosa intervención y participación, por compartir su experiencia en este espacio de formación y diálogo. A ustedes muchas gracias. De nuevo reitero, en nombre de la Dirección del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestros agradecimientos por la apertura de este espacio. Invitarlos a los interesados en seguir profundizando en esta materia a las próximas convocatorias que hará la Escuela Judicial para hablar de manera más detallada sobre otros aspectos. Y desde Cancillería reiteramos pues siempre nuestra disposición para colaborar con las otras ramas del poder público, con las autoridades judiciales y pues muchas gracias a todos por su disposición para participar, su interés y esperamos haber sido claros y concisos pues con nuestro mensaje. Muchas gracias. Gracias. De esa manera llegamos al final de nuestra videoconferencia. Agradecemos a los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que actúan en el sector justicia por haberse conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Muchas gracias. Feliz tarde.